Hola a todos y bienvenidos a mi canal, Turquía al Descubierto. Estoy emocionadísima de tenerlos hoy aquí conmigo. Como siempre les traigo un vídeo cargado de drama, romance y por supuesto, mucho sabor turco. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, porque me lo han pedido muchísimo en los comentarios del culebrón del siglo. ¿Se reconciliarán Hande y Kerem? La pregunta que nos quita el sueño a todos los fans de las series turcas. Pero no solo vamos a centrarnos en ese drama, sino que vamos a analizar cómo la reciente aparición de Kerem Bürsin al rojo vivo, literalmente, en el estreno de Mavi Mağara, la nueva película de Denizin, ha reavivado las esperanzas de una reconciliación con Hande Erçel. Vamos a desmenuzar las señales, las indirectas, las miradas, todo lo que nos haga pensar que el amor todavía puede estar en el aire. Y mientras tanto aprovecharemos para repasar otras series turcas donde el drama amoroso, las segundas oportunidades y los reencuentros imposibles son los protagonistas. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, teorías conspirativas y sobre todo, mucho entretenimiento. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al lío. ***, Kerem suplica por Hande. Reconciliación en el estreno de Mavi Mağara. Bürsin al rojo vivo, ***. Empecemos con la bomba del momento, la aparición de Kerem Bürsin en el estreno de Mavi Mağara. ¿Por qué digo que suplica por Hande? Bueno, las redes sociales estallaron al ver las fotos de Kerem en la alfombra roja, luciendo un traje rojo vibrante que muchos interpretaron como una declaración de intenciones. El rojo símbolo del amor, la pasión y la reconciliación. ¿Casualidad? Yo creo que no. Además, las imágenes de Kerem sonriendo y bromeando con Denizin, la protagonista de la película, no hicieron más que alimentar los rumores. ¿Está tratando de poner celosa a Hande? ¿Está buscando una forma de llamar su atención? Las teorías son infinitas, pero lo cierto es que Kerem Bürsin sabe muy bien cómo generar titulares. No solo por el color de su traje, sino también por la actitud relajada y accesible que mostró durante todo el evento. Se le vio interactuando con los fans, concediendo entrevistas y posando para fotos, lo que contrastaba con la solemnidad que a veces se espera de una alfombra roja. Esta cercanía con el público, sumada a la elección del color, fue interpretada por muchos como una estrategia para suavizar su imagen y mostrarse más vulnerable y dispuesto a la reconciliación. Recordemos que Hande y Kerem fueron la pareja del momento durante el rodaje de Esenkalkapm, una serie que arrasó en todo el mundo. Su química era innegable, dentro y fuera de la pantalla. Era una de esas raras ocasiones en las que la magia de la ficción se traslada a la vida real, generando una conexión genuina con el público. Cada mirada, cada gesto, cada interacción entre Hande y Kerem era analizada al detalle por los fans, que veían en ellos la personificación del amor verdadero. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, Europa y Asia, convirtiendo a sus protagonistas en estrellas internacionales. Su carisma, su talento y su innegable química hicieron de Esenkalkapm un fenómeno global que trascendió las barreras del idioma y la cultura. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Las razones nunca fueron claras, pero los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas y de agendas profesionales incompatibles, pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. A pesar del tiempo transcurrido desde su separación, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de los fans, que se aferran a la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos. Y ahora, con este nuevo capítulo, la llama se ha reavivado. Los fans están analizando cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Hande y Kerem podrían volver a estar juntos. La lupa está puesta sobre sus perfiles de Instagram, sus entrevistas y sus apariciones públicas, en busca de cualquier indicio que pueda confirmar sus sospechas. Cada me gusta, cada comentario, cada foto es interpretada como una posible señal de reconciliación. Los foros y las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones, donde los fans intercambian información y analizan cada detalle con la esperanza de descubrir la verdad. Pero, dejando de lado este drama amoroso, hablemos un poco de Mavi Mağara.
Se trata de una película de misterio y romance dirigida por Alper Alar y protagonizada por Deniz y Nialar Ertuğrul. La historia gira en torno a una joven fotógrafa que se muda a un pueblo costero para superar un trauma y se encuentra con un hombre misterioso que cambiará su vida. La película promete paisajes impresionantes, una trama intrigante y por supuesto, mucho romance. La fotografía de la película es espectacular, con imágenes que capturan la belleza de la costa turca y la magia de las cuevas marinas que dan nombre a la película. La banda sonora también es un elemento clave, con melodías que evocan el misterio y la sensualidad de la historia. Deniz y Nialar Ertuğrul ofrecen interpretaciones sólidas y convincentes, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. Mavi Mara es una película que te atrapa desde el principio y te mantiene en vilo hasta el final, con giros inesperados y un final sorprendente. Habrá que verla. Ahora, para alimentar aún más nuestra sed de drama y reconciliaciones imposibles, vamos a repasar algunas series turcas que nos han mantenido al borde del asiento con historias similares. Ask Memnu emoticono besos. Esta serie, un clásico indiscutible de la televisión turca, es un drama romántico que narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, desencadenando una serie de eventos trágicos. La serie es una adaptación de una novela clásica de la literatura turca, que ha sido llevada a la pantalla en varias ocasiones. La versión televisiva de Ask Memnu es considerada una de las mejores adaptaciones de la historia, gracias a su impecable producción, su elenco estelar y su guión fiel a la obra original. La serie explora temas como el deseo, la ambición, la culpa y la redención, a través de personajes complejos y llenos de matices. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque Ask Memnu nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad, el arrepentimiento y las segundas oportunidades que nunca llegan. Es una historia intensa y apasionante que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor y la moralidad. La serie es un claro ejemplo de cómo las decisiones que tomamos pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. El triángulo amoroso entre Biter, Adnan y Belul es un reflejo de las pasiones humanas más oscuras y de las consecuencias trágicas que pueden acarrear. Los actores principales, Beren Saat, Quantatl y Selçuk Yöntem, realizaron interpretaciones magistrales que catapultaron la serie al éxito internacional. Beren Saat se consagró como una de las actrices más talentosas de Turquía gracias a su interpretación de Biter, un personaje complejo y controversial que requería una gran capacidad actoral. Quantatl también brilló en el papel de Belul, un joven seductor y ambicioso que se debate entre el amor y la lealtad. Selçuk Yöntem, por su parte, ofreció una interpretación conmovedora de Adnan, un hombre bueno y honesto que es víctima de las pasiones de los demás. Un dato curioso es que la serie está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. A pesar de ser una historia antigua, los temas que aborda siguen siendo relevantes en la actualidad. Medcezir, emoticono besos, inspirada en la serie estadounidense de O.C., Medcezir, es un drama juvenil que cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es adoptado por una familia rica. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira, una chica popular y problemática de la que se enamora. La serie es una adaptación moderna de la historia de Cenicienta, con un toque de drama adolescente y conflictos familiares. Medcezir explora temas como la desigualdad social, la discriminación y la búsqueda de la identidad, a través de personajes jóvenes y carismáticos que luchan por encontrar su lugar en el mundo. ¿Por qué es relevante? Porque Medcezir nos muestra cómo el amor puede superar las diferencias sociales y los obstáculos. También explora temas como la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. La serie está llena de momentos emotivos y reconciliaciones inesperadas. La relación entre Yaman y Mira es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede ayudar a superar las barreras sociales y culturales. La serie también destaca la importancia de la amistad y la familia como pilares fundamentales para el crecimiento personal y la superación de los obstáculos. Los actores principales, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya, se convirtieron en ídolos juveniles gracias a esta serie. Aatay Ulusoy se consagró como uno de los actores más populares de Turquía gracias a su interpretación de Yaman, un personaje complejo y vulnerable que requería una gran capacidad actoral. Serini Sarkaya también brilló en el papel de Mira, una joven rebelde y problemática que se debate entre el amor y la libertad. Un dato interesante es que la banda sonora de Medcezir
es muy popular en Turquía y cuenta con canciones de artistas reconocidos. ***Bir Zamanlar Kukurova, emoticono besos. Este drama histórico, ambientado en la Turquía de los años 70, narra la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul después de cometer un crimen. En su intento por escapar, se separan y terminan en Kukurova, donde sus vidas tomarán rumbos inesperados. La serie es un melodrama clásico con toques de intriga y suspense, que explora temas como el amor, la venganza, la ambición y la lucha por el poder. Bir Zamanlar Kukurova destaca por su impecable producción, su ambientación realista y sus personajes complejos y llenos de matices. ¿Por qué es relevante? Porque Bir Zamanlar Kukurova nos muestra cómo el destino puede jugar con nosotros y cómo las decisiones que tomamos pueden cambiar nuestras vidas para siempre. La serie está llena de intrigas, secretos y, por supuesto, mucho drama amoroso. Las segundas oportunidades son escasas, pero cuando llegan, son aún más valiosas. La relación entre Zuleya y Yılmaz es un claro ejemplo de cómo el destino puede separarnos de nuestros seres queridos y cómo podemos luchar por reencontrarnos, a pesar de los obstáculos. Los actores principales Hilal Almbilek, Uğur Güneş y Murat Ünalm han recibido elogios por sus interpretaciones. Hilal Almbilek se consagró como una de las actrices más talentosas de Turquía gracias a su interpretación de Zuleya, un personaje fuerte y resiliente que ha tenido que superar muchas adversidades. Uğur Güneş también brilló en el papel de Yılmaz, un hombre honesto y trabajador que lucha por defender su amor. Murat Ünalm, por su parte, ofreció una interpretación convincente de Demir, un hombre poderoso y ambicioso que se interpone en el camino de Zuleya y Yılmaz. Un dato curioso es que la serie se filma en Adana, una ciudad ubicada en el sur de Turquía, lo que le da un toque auténtico y realista. *********. Volviendo a nuestro tema principal, y después de este recorrido por dramas y comedias románticas, ¿qué creen ustedes? ¿Veremos a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Es el rojo de Kerem una señal de arrepentimiento y deseo de reconciliación? Déjenme sus teorías en los comentarios. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, romance y esperanza. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Hemos analizado la aparición de Kerem Bürsin en el estreno de Mavi Mağara, hemos repasado algunas series turcas donde las segundas oportunidades son el pan de cada día y, sobre todo, hemos alimentado nuestra fe en el amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre las series que mencionamos y, por supuesto, sobre el posible reencuentro de Hande y Kerem. ¿Son team reconciliación o creen que es mejor que sigan caminos separados? Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas aventuras turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.